Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este subprograma, La historia que quiero vivir, que está disponible todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en el canal de YouTube de, valga la redundancia, José Manuel Villalpando. Ahí se encuentra este programa, el de cada semana, se sube, como se dice, cada sábado a las 5 de la tarde, pero en cualquier momento del día de la semana, cuando ustedes gusten y manden, pueden entrar a este canal y escuchar o ver literalmente centenares de programas anteriores. Eso sí, el que corresponde a cada 8 días aparece los sábados a las 5 de la tarde. Les agradezco infinitamente su presencia, su compañía, el estar juntos para platicar de historia y naturalmente les reitero, como siempre lo hago, perdónenme que sea tan insistente, que este programa no tiene ningún tipo de interés económico o monetario. No se cobra, se hace por gusto, por la pasión de platicar de historia de México y de acompañarnos una hora grata recordando el pasado. Naturalmente, y como siempre, les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook Villalpando la Historia y evidentemente en los comentarios que permite el propio canal de YouTube. Gracias, amigas y amigos, por su compañía, por su valiosa presencia y si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Y como lo anuncié en su oportunidad, quiero que platiquemos, si a ustedes les parece bien, de un acontecimiento peculiar que pasa desapercibido, pero que en realidad es sumamente importante para los mexicanos, para las mexicanas. Este próximo 15 de septiembre, el mero 15 de septiembre, el Día del Grito, se cumplirán 170 años de que se estrenó el himno nacional mexicano, ya con la letra de Francisco González Bocanegra y sobre todo con la música de Jaime Nuno. 170 años, puesto que el estreno ocurrió el día 15 de septiembre de 1854. Seguramente recuerdan que hace algunos meses hicimos un programa también acerca de la vida y de sus actuaciones en México de la famosísima cantante, la mejor soprano de su tiempo, Enriqueta Sontag, quien vino a México en una temporada operística muy exitosa y que falleció aquí en nuestro país precisamente allá en 1854, pero en los meses de mayo y junio. Enfermó y murió. En aquella ocasión comentábamos que ella, Enriqueta Sontag, por petición y presión en realidad de la esposa del presidente de la República en aquel tiempo, doña Dolores Tosta de Santana, ella fue la primera intérprete del himno nacional mexicano en cuanto a su letra. Con la letra de Francisco González Bocanegra se hizo un estreno preliminar del himno, pero con otra música, una música un tanto cuanto improvisada que fue compuesta unos días antes por el músico famosísimo Bottesini, un gran contrabajista que estaba de director de una de las orquestas de ópera que tenían funciones en nuestra capital. Pero sin embargo no era la música oficial. Quizás Dolores Tosta, que era una aficionada al bel canto, tenía la intención de que la propia Enriqueta Sontag, calificada como la mejor cantante del mundo de su tiempo, del mundo entero, fuera quien estrenara finalmente la versión premiada de Jaime Nuno en cuanto a la música. Sin embargo, Enriqueta Sontag ya no llegó, había fallecido meses antes, y por eso la interpretación de letra y música como hoy la conocemos se realizaría en el Gran Teatro de Santana, antiguo Teatro Nacional, ya desaparecido hoy en día, bajo la dirección del propio maestro Bottesini, pero con otra cantante también de primer nivel, la famosísima Fiorentini,
que era otra diva, soprano también, que venía en la misma compañía, pero que todavía no alcanzaba la gran fama que había logrado Enriqueta Sontaja. Bueno, esto ya lo platicamos hace algún tiempo. Pero vamos al propio himno nacional mexicano, ya con su partitura escrita por Jaime Nuno, por su letra en base a la poesía que había escrito Francisco González Bocanegra. Miren, primero, un antecedente. Desde el momento mismo en que se consumó la independencia, comenzó a sentirse en México la necesidad de contar con un himno patrio. Y fíjense lo que es curioso. Desde ese momento, en 1821, que aparece el primero, porque son muchos los que tenemos, que tenía una serie de loas, por supuesto, a la consumación de la independencia y a Agustín de Iturbide, quien había sido el libertador. Y hasta el momento en que hay un concurso en 1854 y se premia a González Bocanegra y a Jaime Nuno, en ese transcurso de años, del 21 hasta el 54, tenemos al menos 10 intentos de himno nacional. 10 intentos de himno nacional, porque cada compositor, cada poeta, pues aportaban de cuando en cuando himnos patrios para cantarle a la patria mexicana sus loas, sus virtudes, sus glorias. Y sin embargo, por razones desconocidas, estas piezas musicales, estas cantos a la patria, que se iban presentando en los diversos teatros poco a poco y con el paso del tiempo, ninguno logró prender en el ánimo mexicano. Ninguno causaba conmoción porque casi todos tenían alguna referencia, un tanto cuanto chabacana, a los héroes del momento, a los personajes políticos de aquel entonces. En otros países, ya para ese momento, contaban con himnos patrios. Déjenme mencionarles simplemente cuatro ejemplos. Aquí en México, la antigua Nueva España, ya desde la llegada al trono del rey Carlos III en 1760, contábamos con una música patriótica que representaba musicalmente al Reino de España, del cual formábamos parte. Es la famosa, que hasta la fecha se sigue interpretando, Marcha Real Española. La misma que al día de hoy todavía se interpreta allá en España. Esta Marcha Real es la misma que se interpretaba aquí en la Nueva España en los años finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Los propios españoles después la cambiarían una temporada y se utilizó durante varios segmentos aislados de la historia española por el himno de riego, compuesto en 1820-1821, que es un himno de corte liberal que se logró tocar, digamos, de entre 1820 y 1823, después se volvió a tocar en la Segunda República Española a mediados del siglo XIX, y después también fue el himno de la República Española ya en el siglo XX, de 1931-32 a 1936. El himno de riego. España pues también tenía su himno, y terminando la Guerra Civil Española pues volvieron a regresar a la Marcha Real, que, repito, sigue vigente hasta hoy en día. El himno más famoso de la historia de la humanidad occidental pues es, por supuesto, la Marsellesa, el himno de la Revolución Francesa, compuesto allá en el 1792 por el poeta Rouget de Lisle, un himno que desde entonces se ha convertido en el himno oficial de Francia, aún en tiempos de Napoleón Bonaparte, aún en los tiempos del Segundo Imperio con Napoleón III, pero sobre todo en las épocas largas hasta el día de hoy republicanas, el himno de la Marsellesa. Por cierto, de una vez descartemos eso de que es el himno más bello del mundo y que el mexicano tiene el segundo lugar. Es totalmente un invento, porque nunca se ha hecho un concurso así oficial de las naciones en las cuales sus himnos patrios participen, pues para ver cuál es el más bonito o el mejor. Esto es totalmente una tontería y simplemente nuestro espíritu patriotero, que a veces nos da por inflar nuestras propias
glorias el que ha hecho que hubiese quien mencionó que el himno nacional mexicano es el segundo más hermoso de la tierra. Por último, hay otro himno nacional también americano, también muy antiguo, que es el que corresponde a los Estados Unidos de América, las famosas barras y estrellas, que fíjense, fue compuesto desde el año de 1819 como una especie de saldo de la guerra entre Estados Unidos e Inglaterra que tuvo lugar en el año de 1812, cuando inclusive los ingleses invadieron el territorio de los Estados Unidos, se acercaron a la capital, la ciudad de Washington, y la quemaron. Bueno, ahí surgió esta idea de que mientras los norteamericanos combatían y veían flamear su bandera de las barras y las estrellas, pues un poeta local la convirtió en un himno, un músico le adaptó la música, y sin embargo se utilizó durante muchísimo tiempo sin ser oficial, y el gobierno norteamericano, el presidente Herbert Hoover, lo declaró el himno oficial de los Estados Unidos de América hasta el año de 1931. Digamos, son los antecedentes. Decía yo que en México ya llevábamos para ese momento 10 intentos de himno nacional. Uno de ellos fue muy importante. En 1849, un año después de que se firmara el Tratado de Guadalupe Hidalgo, 2 años después de la terrible derrota frente a los Estados Unidos de América, el presidente José Joaquín Herrera decidió organizar un concurso para convocar a poetas y a músicos para contar con un himno nacional. Este himno, resultado de este concurso legal, no prendió. Miren, el compositor fue un austriaco, Henry Hertz, un músico austríaco que vivía en México, y el poeta que triunfó era un mexicano con nombre extranjero, Andrés Davis Bradburn. Sí, parece ser extranjero, pero no lo es, era mexicano por nacimiento. Su papá había sido de los que habían venido con la expedición de Francisco Javier Mina, y que aquí se había quedado, aquí se había casado, aquí tuvo un hijo, y este muchacho fue el triunfador de este concurso que en 1849 se organizó para dotarle a México de un himno. Sin embargo, repito, no aprendió. Inclusive los críticos literarios han dicho que no tenía pues las sílabas necesarias en sus estrofas como para poder ser interpretado en una marcha marcial, que es la característica de los himnos patrios como el himno nacional mexicano. Pero bueno, llegamos al año ya de 1854, aunque ya hay un himno, es un himno desconocido que nadie le hace caso, y es cuando entonces el presidente Antonio López de Santa Anna decide convocar, por la necesidad que tenían los mexicanos de contar con una canción, con una melodía, con un estímulo musical patriótico, convocar al concurso del himno nacional mexicano. Lo va a hacer el propio gobierno de Antonio López de Santa Anna a través de su ministro de Fomento, Joaquín Velázquez de León, y este a su vez lo delegó en el oficial mayor de ese ministerio, el famosísimo liberal mexicano Miguel Lerdo de Tejada, que es en realidad el que organizó este concurso del himno nacional mexicano. E inclusive, el propio gobierno de Antonio López de Santa Anna designó como jurados, primero, a los poetas más importantes de su tiempo, particularmente al famosísimo Manuel Carpio, a José Joaquín Pesado y a un escritor que, aunque no era poeta, era un erudito en materia de redacción, don José Bernardo Couto. Por su parte, también los músicos estuvieron representados por lo más destacado de la música mexicana en ese momento, empezando por el propio compositor Tomás León y por otros músicos como el organista Gómez, que era director de la Orquesta de Cámara de la Catedral, y en fin, lo más prestigiado, lo más destacado de la cultura mexicana, tanto en letras como en música, serían los jurados que participaron. Primero se lanzó la convocatoria de la letra del himno nacional, participaron casi 25 poesías. Una de ellas fue la propia de Andrés Davis Bradburn,
que fue descalificada primero porque ya no era anónima, ya se conocía, y segundo, porque él mismo decidió retirarla porque se iba a dedicar a ser sacerdote y prefería no participar en concursos públicos. Así que finalmente fueron 24 las poesías de autores, todos ellos anónimos, que tenían que mandar un sobre adicional con sus datos de identificación, y el resultado, el ganador, fue indudablemente Francisco González Bocanegra, con la letra que todos conocemos, el Mexicanos al grito de guerra, y con sus 10 estrofas originales. Claro, hubo un poquito de mano negra, y hay que decirlo con toda claridad. Francisco González Bocanegra era un poeta muy popular en aquel tiempo. Sus poesías, que aunque no habían sido recogidas en un libro, se publicaban en los principales periódicos. Era un poeta particularmente romántico y era el preferido, que era una mujer muy culta, de la esposa del presidente de la República, doña Dolores Tosta, quien gustaba leer los poemas que se publicaban en la prensa de Francisco González Bocanegra, y pues al parecer influyó para que el jurado, particularmente su presidente, don Manuel Carpio, que al mismo tiempo era médico de doña Dolores Tosta y del propio presidente de la República, pues se inclinaran ante ese joven poeta que causaba sensación en ese momento en México por sus poesías, repito, romántico-amatorios, los versos que le dedicaba a su novia, la famosa Elisa, que en realidad es el seudónimo porque ella se llamaba María Guadalupe González del Pino Villalpando, al haber sido mi pariente lejana. A su vez, la música, en donde participan 6 o 7 compositores mexicanos, el premio es otorgado a Jaime Nuno, un español de origen que era también muy cercano a Antonio López de Santana, presidente de la República, porque era el comandante de las bandas militares de la Ciudad de México, y aunque era español, Santana se lo había traído precisamente para que organizara la música militar mexicana. Bueno, pero finalmente, aunque entremos un ratito más a platicar la vida de cada uno de ellos, hay que decir simplemente que fueron los ganadores de este certamen, y entonces pudo ya orquestarse la primera representación, el gran estreno del himno nacional mexicano, como lo comentábamos hace un ratito, el día 15 de septiembre de 1854, en el entonces llamado Gran Teatro de Santa Ana, entonces también Teatro Nacional de México. Y por cierto, ese teatro ya desapareció. Estaba en la calle, en la avenida 5 de Mayo, de manera perpendicular, en la esquina de la propia 5 de Mayo con la calle de hoy Bolívar, y allí fue derribado para poder abrir la rúa, la calle completa, para correr desde los laterales de Catedral del Zócalo hasta el Palacio de las Bellas Artes, ya en tiempos de Don Porfirio. Así que se derribó este gran teatro. Ahí se estrenó el día 15 de septiembre de 1854 el himno nacional mexicano. Bueno, ¿quiénes son sus autores? Primero vamos a hablar del poeta, de Francisco González Bocanegra, un jovencillo en ese momento, pues de muy corta edad, tendría apenas 20 y tantos años de edad, originario de San Luis Potosí, y desde muy joven pues vino a la Ciudad de México y vivía precisamente en la casa de su familia, que lo había recogido porque era también sobrino de doña Mariana Pacheco, que es la mamá de su prima Guadalupe González del Pino y Villalpando. Es decir, se enamoró de su prima. Una prima a la cual le dedicaba versos muy bonitos, a veces pues de amor elogioso, a veces tristes, a veces de abandono, a veces de desesperación, a veces de idilio total. Bueno, en fin, era su musa, su enamorada, a la cual, para no descubrir su identidad, porque era su prima y vivía en su propia casa, decidió ponerle un sobrenombre,
un alias, un seudónimo, y la llamaba en sus versos Elisa. Elisa. Era su prima. Tenía otro nombre, pero con esto trataba de ocultar esta relación familiar en la cual iba a parecer que él estaba abusando de la hospitalidad de la familia y había seducido a la chica de la casa. Esto de Elisa es muy peculiar porque en realidad su inspiración de ponerle este sobrenombre la tomó precisamente de Ludwig van Beethoven, que todos conocemos, que tiene un pequeño minueto en piano que se llama Para Elisa, que es una obra de arte maravillosa, y Beethoven se la dedica a Elisa, que no existe porque es también el seudónimo de una dama casada llamada Teresa, que es a la que quería seducir Beethoven, pero para no comprometerla también le puso el sobrenombre de Elisa. Así que González Bocanegra literalmente copió la idea de Beethoven y hasta el mismo nombre le puso a la musa que inspiraba sus poesías. Ahora bien, la famosa historia que todos conocemos, y es que Francisco González Bocanegra, al parecer en esos años, en 1854, cuando pues apenas tenía 24 o 25 años de edad, era muy tímido. Tenía un empleo de segundo o tercer nivel en el gobierno, era archivista en una dependencia pública, escribía poesías que le iban publicando en los periódicos, no había escrito ningún libro de poemas, pero su novia, María Guadalupe González del Pino Villalpando, Elisa, estaba convencida de que tenía un gran talento, y seguramente ustedes han escuchado esta anécdota, que es verídica. Ella le insistía para que escribiera el himno nacional y participara en el concurso con las grandes dotes de poeta que en efecto tenía, y él se negaba, se resistía, hasta que un buen día, usando alguna estratagema, Elisa literalmente lo encerró en una de las piezas, en uno de los cuartos de esa casa en la calle Santa Clara, hoy Tacuba, en el centro de la Ciudad de México, y allí le advirtió que no saldría hasta que no escribiera el himno nacional. Y se cuenta que González Bocanegra pues pataleó, gritó, se enojó, golpeó la puerta, hizo un escándalo y medio, pero Elisa María Guadalupe González del Pino Villalpando se resistió, lo mantuvo encerrado y a Francisco González Bocanegra no le quedó más remedio que sentarse y ponerse a escribir. La inspiración pues era su propia novia, que le había hecho escribir los más bellos poemas de amor que hasta entonces se habían publicado en México. Y bueno, y al cabo de unas cuantas horas, pues logró, después de desperdiciar muchísimas hojas de papel y romper muchas plumas, porque recuerden que eran plumas de ave, pues logró escribir las estrofas que todos conocemos, desde el coro, el mexicano es al grito de guerra, y las demás estrofas, comenzando por la Ciño patria tus sienes de oliva, que todos conocemos a la perfección. Cuando terminó, le tocó la puerta a Elisa, le dijo obviamente, ya terminé, y Elisa le pidió que pasara por abajo de la propia puerta las hojas escritas para leerlas, y finalmente le abrió. Según cuentan, la propia Elisa es la que lleva a entregar en un sobre cerrado y adicionalmente en otro más pequeño el nombre del autor al concurso, y es el ganador del himno nacional, de la letra del himno nacional. Sin embargo, hay que decir también que la fama de inmediato que le llegó a González Bocanegra, de alguna manera un poquito lo mareó. Lo mareó en el sentido de que él sabía que su condición económica pues, era bastante limitada, que era un servidor público de aquel tiempo de bajo nivel, y para quedar bien con el gobierno, comenzó a escribir himnos, porque se dio cuenta que tenía facilidad para eso, para versificar cantos verdaderamente epopélicos, y entonces va a escribir, para el día del estreno también del himno nacional, un himno a Antonio López de Santana. Es decir, se vio totalmente arrastrado el hombre, ¿eh? Pero esto le va a valer que, pues Santana esté orgulloso de González Bocanegra, y la que está encantada es, por supuesto, la esposa del presidente, Dolores Tosta,
que, repito, era su poeta favorito, el que leía con más gusto. Años después, González Bocanegra, que va a seguir formando parte del gobierno mexicano, y déjeme decirlo con toda claridad, del gobierno conservador mexicano, va a ser también funcionario público de más nivel en la época de la Guerra de Reforma, cuando el presidente conservador es el general Miguel Miramón. Inclusive Miramón lo designa director del Diario Oficial de la Federación, del periódico oficial mexicano, y además también González Bocanegra le paga componiendo un himno en honor a Miguel Miramón. Se le daba ya componer himnos, él estaba de alguna manera afiliado quizá por necesidad a los conservadores, pero el caso está pues que él al fin de la Guerra de Reforma sintió que iba a ser perseguido por los liberales que no lo querían, se refugió en la casa de un familiar y ahí, ¿qué creen? El pobre pescó una fiebre tifoidea y a los pocos días va a fallecer a los 37 años de edad. Ya se había casado con Elisa, con María Guadalupe González del Pino y Villalpando, última vez que menciono su nombre, ya tenían 3 hijas, y falleció a los 37 años de edad, Francisco González Bocanegra. ¿Por qué? Porque sintió que sus ideas conservadoras, o por haber servido al gobierno conservador, iba a ser objeto de persecución política. Este es el trágico destino de nuestro autor del himno en su letra, Francisco González Bocanegra, que sería sepultado originalmente en el Panteón de San Fernando, y en 1901 se lo llevaron al Panteón de Dolores, y ya en 1942 allí mismo lo pasaron a la Rotonda de los Hombres Ilustres en compañía de su coautor, Jaime Nuno, el músico. Pero no se vayan, amigas y amigos, que en un momento más vamos a continuar. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa en el cual estamos recordando la historia del himno nacional mexicano, que ganó el concurso y se estrenó por primera vez hace exactamente 170 años, el día 15 de septiembre de 1854. Por cierto, ceremonia cuando se inaugura y se estrena el himno en el Gran Teatro Santana, a la cual el presidente, el propio Antonio López de Santana, no asistió. Fue únicamente su esposa la que estuvo en el palco de honor, presenciando el estreno con la gran compañía de ópera, con la señora Fiorentini, del himno nacional mexicano, bajo la dirección del maestro Bottesini, y a un lado de ella, el maestro Jaime Nuno, por supuesto, y en el otro lado, escoltándola, el poeta Francisco González Bocanegra. Así que el presidente de la República, pues no se dignó a ir. Bueno, vamos a continuar. Jaime Nuno es el músico que compone la partitura de nuestro himno nacional. Él es originario de España, es español, pero vivía en Cuba, cuando Cuba por entonces, en 1853, era aún posesión de la corona española. Allí en Cuba, en la ciudad de La Habana, era director de una banda musical. Y a la ciudad de La Habana llegó, para hacer una escala técnica en regreso de su exilio, el general Antonio López de Santana, que venía a México para ocupar por última y 11ª vez la presidencia de la República. Seguramente en el concierto al que asistió le brindaron al propio Santana, conoció a este músico, joven entonces también, es de la misma edad que Francisco González Bocanegra, también tiene 23, 24 años en ese momento, y le entusiasmó la manera como dirigía a la banda militar, y le ofreció que viniera a México para organizar precisamente las bandas de música de los distintos cuerpos militares del ejército y de las policías de las principales ciudades. Le ofreció un contrato muy generoso, lo designó, fíjense bien, capitán músico del ejército mexicano, vino con él en su séquito, regresando Santana a México y tomando posesión, inmediatamente lo puso al frente de toda lo que llamaron entonces la dirección de bandas militares. Y Jaime Nuno pues se dio a la tarea de hacer
conciertos, primero para darse a conocer, para dar a conocer también a las diversas bandas de los cuerpos de infantería y de artillería, pero además también para, de alguna manera, capacitarlos, ejercitarlos para que sonaran bonito, como decía el propio presidente Antonio López de Santana, quien le tenía muchísimo afecto, a grado tal que en el año precisamente de 1854, el presidente Santana establece el Conservatorio Nacional de Música y hay un concurso para designar a su director. Van a participar en este concurso varios músicos notables mexicanos, pero igualmente la mano negra, Santana consigue que el jurado declare ganador y sea director del Conservatorio Nacional de Música el español Jaime Nuno, que era músico pero militar. No era músico de conciertos, de música clásica, sino de música militar. Bueno, se armó un revuelo tremendo. Santana finalmente tuvo que echar para atrás este nombramiento y entonces, por esta razón, decidió que concursara Jaime Nuno en la convocatoria del himno y que ganara. Ahí no pudo decir ya nada a nadie, aunque los músicos jurados mexicanos no le tenían buena disposición al propio Jaime Nuno porque ya habían hecho la primera trastada de nombrarlo director del Conservatorio Nacional sin ningún mérito, lo tuvieron que quitar, así que pues ganó el concurso del himno nacional. Por cierto, después de esto, el premio ofrecido de 300 pesos nunca se lo pagaron. Parece que a González Bocanegra sí le pagaron los honorarios del premio en metálico por la poesía, pero a Jaime Nuno no, porque sobrevino de pronto ya la revolución de Ayutla, el fin de la dictadura de Santana, y Jaime Nuno se quedará en México unos cuantos años más, sí como director de bandas musicales ahora de la policía de la Ciudad de México, pero también en 1860-61, cuando triunfa la República Liberal, cuando pierden la guerra los conservadores en la guerra de Reforma, también se exilia y él se va a ir a vivir a los Estados Unidos de América. González Bocanegra murió. Ese mismo año, Jaime Nuno salió del país y en México le perdieron la pista, Le perdieron la pista. Hay que decir que hasta 1901, una comisión de militares mexicanos que estudiaba en Estados Unidos visitó la exposición americana que se organizó en la ciudad de Búfalo, ahí cerca de las cataratas del Niágara, y allí estos militares mexicanos, uno de ellos particularmente, el entonces capitán Víctor Hernández Covarrubias, que ustedes lo recuerdan, hemos hablado de él, es quien fuera director del Colegio Militar más adelante, en 1913, cuando la decena trágica, aquel a quien Madero le ordenó que los cadetes lo acompañaran en la famosa Marcha de la Lealtad. Bueno, ahí era teniente coronel. Cuando era un joven capitán que estudiaba en Estados Unidos, se encontró con Jaime Nuno y pues lo informó al gobierno mexicano y el gobierno de don Porfirio, bueno, enloqueció de gusto, a grado tal que ordenaron invitar a Jaime Nuno para que viniera a México. Lo hizo en 1903 y sobre todo en 1904 para conmemorar los 50 años, el 50 aniversario del estreno del himno nacional. Así que estuvo aquí en México en 1904. Sin embargo, Jaime Nuno, después de tanto homenaje, no se sintió muy a gusto. Su familia, su esposa, sus hijos vivían en Búfalo, en Estados Unidos. Se regresó allá, allá es donde va a morir. Y más adelante también, en 1942, sus restos van a ser repatriados para ser sepultados en la Rotonda de las Personas Ilustres, en una cripta, en un lote, en el cual están los dos autores del himno. Por un lado, Francisco González Bocanegra, y a un ladito suyo está Jaime Nuno en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Lástima que es un panteón al que es muy difícil llegar. Estacionarse es peor todavía, pero bueno, ahí están sepultados en la rotonda hoy llamada de las Personas Ilustres, Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra. Sin embargo, déjenme continuar la historia del himno que aún no termina. Este himno
el que triunfó en el certamen, escrito por González Bocanegra y musicalizado por Jaime Nuno, pues tuvo una existencia en ese entonces muy efímera. A los conservadores les gustaba mucho, pero los liberales por supuesto que no, sobre todo porque hace mención velada a Antonio López de Santana en aquella estrofa que ya desapareció, que decía el caudillo inmortal de Zempoala, una especie de loa exagerada a Antonio López de Santana, y al triunfo de la guerra de reforma por los liberales cuando regresan a México, lo cual provoca, ya vimos, de tifoidea la muerte de González Bocanegra y el exilio de Jaime Nuno, pues el gobierno del presidente Juárez no le va a gustar nadita este himno y literalmente lo dejan de tocar. A pesar de que había ganado el concurso oficial, al presidente Juárez no le interesaba eso, y al contrario, después de 1862, después de la batalla de Puebla del 5 de mayo, después de la muerte del propio general Ignacio Zaragoza, el presidente Juárez le encomendó a otro músico mexicano que compusiera otra marcha triunfal que pudiera ser nacional. Y este músico, que hoy tiene nombre de calle en la Colonia del Valle, se llama Aniceto Ortega, quien va a componer la famosísima Marcha Zaragoza, que es muy bonita y que se va a convertir para el presidente Juárez, sin serlo oficialmente, en el himno nacional que las fuerzas liberales interpretan en todos los lugares que pueden durante la vida del presidente Juárez. La Marcha Zaragoza, compuesta por Aniceto Ortega, desplazando por completo al himno nacional de Nuno y de González Bocanegra. La que se vuelve semioficial, porque nunca lo hicieron por decreto, es la Marcha Zaragoza. Cuando muere don Benito Juárez en 1872, el gobierno del presidente Lerdo, que tampoco quería saber mucho de don Benito, comienza a permitir que se interprete de manera privada en las escuelas o en los teatros, sobre todo los días 15 y 16 de septiembre, el antiguo himno nacional, que de alguna manera, fíjense bien, el presidente Sebastián Lerdo con esto le cumplía a su hermano Miguel Lerdo de Tejada, ya fallecido para ese momento, que decíamos en el bloque anterior, había sido el verdadero organizador del certamen del concurso del himno nacional. Así que, con la época del presidente Lerdo, se empezó a interpretar de manera muy suave, de manera muy subrepticia, muy callada, en las escuelas y en los teatros y en las plazas públicas, por parte de las bandas, el himno nacional de Nuno y González Ortega. Así va a pasar durante todo el gobierno de Lerdo y así va a suceder también durante el porfiriato. En la época de don Porfirio aparece este encuentro que ya comentábamos, de que aparece vivo en Búfalo Jaime Nuno, que viene a México, don Porfirio inclusive lo recibe, y de alguna manera don Porfirio vuelve también semioficial el himno nacional mexicano de Nuno y González Bocanegra. Semioficial porque no dicta ningún decreto, pero ya autoriza que lo interpreten, inclusive en las ceremonias a las que él asiste. Claro, algunos de sus allegados les preocupaba, como hay gente que he escuchado todavía hoy en día dice lo mismo, que el himno nacional de González Bocanegra es muy violento, muy belicista. Y entonces algunos allegados a don Porfirio sugirieron cambiar algunas estrofas por hablar del progreso, de la paz, del orden, de la civilización. Pero fue tal el clamor popular, porque la gente ya para ese momento se había acostumbrado y gustaba de las interpretaciones del himno nacional mexicano, que pues no se movió absolutamente nada. No se tocó, y durante la época de don Porfirio, insisto, el himno nacional que se interpretaba de manera extraoficial es el himno de Jaime Nuno y de Francisco González Bocanegra, en todo tipo de ceremonias, inclusive a las que asistía el presidente de la República, y además en las fiestas del centenario de la independencia, fastuosas que hubo en Palacio Nacional el 15 y 16 de septiembre de 1910, también se interpretó este himno nacional mexicano, el que conocemos hoy en día, el de la autoría de Jaime Nuno
y de Francisco González Bocanegra. Es decir, había ya cuajado, ya había permeado el himno nacional mexicano entre la población, entre nuestra gente, que lo cantaba ya en las escuelas, en las plazas, en los teatros, porque ya todos lo conocían, a pesar de que no era oficialmente reconocido, sino un producto de un concurso convocado en los tiempos de Antonio López de Santa Anna. Y a partir de ahí, pues poco a poco el himno, que se tocaba en todas partes, fue permeando, valga la redundancia otra vez que ya lo comenté, en todo el pueblo mexicano. Su fama se hizo cada vez más grande y para los días de la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente Manuel Ávila Camacho convoca a lo que él llamó la Unidad Nacional, con una ceremonia inclusive en el Zócalo de la Ciudad de México a la cual invitó a los expresidentes de la República, particularmente a dos que no se llevaban, a Plutarco Elías Calles y a Lázaro Cárdenas, a los cuales sentó justamente a su lado, el presidente Ávila Camacho pensó, y con mucha razón, que entre los muchos símbolos de unidad nacional que los mexicanos apreciaban y que tomaban en cuenta, y que tenían un efecto en el ánimo de todos, estaba precisamente ese himno nacional mexicano, compuesto, lo he dicho muchas veces, pero más vale no olvidarlo, por Francisco González Bocanegra y por Jaime Nuno. Ya México tenía un himno que, aunque no era oficial, repito, porque había sido convocado por el gobierno de Antonio López de Santa Anna, tenía ya muchos años a partir de la muerte de Juárez que se interpretaba cada vez más entre nosotros. Así que el presidente Manuel Ávila Camacho tuvo la feliz idea de declarar oficialmente que el himno nacional mexicano de Bocanegra y de Nuno es el himno, la música oficial de nuestra patria. Esto es debido pues al interés del presidente Manuel Ávila Camacho. Claro, pasaron varias cosas interesantes. Primero, evidentemente el himno es muy largo, son 10 estrofas. Segundo, 2 de ellas eran políticamente incorrectas. Una en la cual, como ya lo platicábamos hace un momento, donde se hace referencia al caudillo inmortal de Zempoala, Antonio López de Santa Anna, y otra más en la cual también se hace referencia a otro innombrable de nuestra historia, Agustín de Iturbide, donde el poeta escribió de Iturbide la sacra bandera. Así que esas 2 estrofas, pues las consideraba Ávila Camacho impropias, así que las quitaron. Pero ya entrando en recortes, pues también quitaron otras estrofas más. Lo dejaron únicamente con el coro que todos conocemos, el Mexicanos al Grito de Guerra, y con 4 estrofas, para que fuera también, además, más fácil de memorizar y más fácil de cantar y de ejecutar. Es el presidente Manuel Ávila Camacho el que dispone, pues, que este himno se convierta en la música oficial de la patria mexicana y se acompañó con la ceremonia de inhumación, ya platicábamos de ella hace un momento, en la rotonda de los hombres ilustres de los restos mortales de ambos autores, del escritor y del músico. Y también, para hacerle propaganda, apareció en ese mismo año una película que seguramente ustedes habrán visto, que se llama precisamente Mexicanos al Grito de Guerra, protagonizada por Pedro Infante, que es una historia un tanto cuanto maniquea del himno nacional mexicano. Aparece la vida un poco romántica de Francisco González Bocanegra, aparece la vida también de Jaime Nuno, obviamente Pedro Infante tiene contacto con ellos, aparece ese momento en el cual los dos tienen que partir, uno de la vida y otro del país, pero luego, y esta es la parte falsa de la película, en una escena, Pedro Infante, en el personaje que representa, le presenta precisamente, valga la redundancia, al presidente Benito Juárez la letra del himno nacional de González Bocanegra, y Juárez queda impávido, extasiado,
encantado y ordena que se difunda, y Pedro Infante, en su personaje, participa en la batalla del 5 de mayo y ahí hace que todos los soldados canten este himno nacional y él, al final de cuentas, fallece en la batalla, pero ya todo el mundo lo está cantando. Esto es totalmente falso, esto es una argumentación tanto cuanto manipulada para darle continuidad al himno nacional mexicano y para que no se diga que Juárez lo despreciaba, aunque ya sabemos que don Benito prefería la Marcha Zaragoza compuesta por Aniceto Ortega. Pero no importaba, lo que era en ese momento vital era darle publicidad al himno para que todavía aquellos que no lo conocían pudiesen escucharlo y ver su historia en el cine, con Pedro Infante como protagonista, por supuesto, narrando en su primera parte, lo cual está bastante bonito. Yo la acabo de ver hace poquito, está en YouTube, narrando la vida, la obra y los sufrimientos de González Bocanegra y de Jaime Nuno. Más adelante ya, hasta el año de 1984, ya hasta 1984, durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, se decidió dictar una ley expresa sobre los símbolos patrios para regular el uso y difusión tanto de la bandera, del escudo y del himno nacional mexicano. Se hace porque hay una disputa muy peculiar. En esta ley inclusive está la partitura oficial del himno, como debe tocarse e interpretarse marcialmente, pero con cierta velocidad, maestoso. Porque hubo una polémica muy singular. Apareció una casa musical, la casa Wagner, en Estados Unidos, a la cual una de las varias versiones que el propio Jaime Nuno escribió, porque hizo varias, a veces con ritmo más lento, a veces más rápido, a veces orquestada únicamente para, pues, cuerdas, a veces para todos los instrumentos, a veces para piano, e inclusive en varias tonalidades y modos. Una de ellas, al parecer, el propio Jaime Nuno, cuando sale de México y se va a vivir a Estados Unidos, carente de dinero, vendió los derechos del himno nacional. Hasta la fecha todavía hay un debate de si es propiedad de una casa musical extranjera, lo cual obviamente ya no es válido porque las leyes que protegen los derechos de autor son vigentes o valen 100 años a partir de la muerte del personaje. Y ya, en este caso, Jaime Nuno cumplió más de 100 años de haber fallecido. Murió en 1918, así que ya cumplió su centenario, pero en los años de 1984 estaba en pleno efervescencia este movimiento para denunciar que una casa musical norteamericana era la titular de los derechos de la música del himno nacional mexicano, y entonces el gobierno de México, además de que demandó a esta empresa, también publicó una ley con toda y la partitura. En esta ley, que es la ley de símbolos patrios, así le llamo yo de manera muy coloquial, se establece cuál es el régimen para usar, para interpretar, para cantar nuestro himno nacional. Se utiliza, por ejemplo, y la ley lo permite, cuando abren y cierran las estaciones de radio y televisión para iniciar sus jornadas. La ley lo permite y lo exige en las ceremonias militares, cuando se arría o se iza la bandera, acompañada también del toque de bandera, combinado los tambores y cornetas con el toque de bandera y la orquesta sinfónica interpretando el himno nacional. La ley lo permite y así lo exige además también el reglamento del ceremonial militar, cuando se rinden honores al presidente de la República, se interpreta el himno nacional, combinado acústicamente con la marcha de honor, que interpretan los tambores y las cornetas. Y la ley también pide que en todas las ceremonias oficiales, públicas, o las ceremonias privadas, pero que sean solemnes, también se interprete el himno nacional mexicano, además que se les impone a las escuelas de todo tipo de grado de instrucción, sobre todo primarias, secundarias y escuelas normales, que se interprete todos los lunes en la mañana y que sea además materia obligatoria para que los niños y los jóvenes
se aprendan de memoria el himno nacional mexicano. Así que este himno está vigente. También la ley permite y lo exige que en los eventos deportivos importantes, que tienen inclusive una ceremonia, sea para inaugurarlos, sea para abrir un partido, sea como entrega de una medalla, también se puede interpretar el himno nacional mexicano, y lo mismo pueden hacerlo nuestras embajadas y consulados en el exterior, justamente los días 15 de septiembre, cuando en todas estas sedes diplomáticas mexicanas en el exterior se celebran las fiestas patrias. Así que México sí cuenta con esta música patriótica, auténticamente nuestra. Insisto, hay los debates que hay personas que les parece demasiado belicista, demasiado guerrero. Pues sí, se escribió en un momento importante porque era una especie de darse alivio después de la terrible guerra de 1847, en donde nos habían derrotado y en donde, fíjense, esto es interesante, no hubo fervor patrio. Que haya ejemplos destacados como los niños héroes no significa que el pueblo de México participara activamente en la defensa de la patria ante la invasión norteamericana. No, no había. Era necesario despertarlo, y una de las maneras que en su tiempo se utilizaba, como hoy en día también por otros medios, es la música patriótica. Por eso se hizo el himno, se concursó en 1854 para despertar ese sentimiento de unidad ante la adversidad en ese momento representada por la agresión extranjera. Cuando vino la francesa ya fue distinto, no porque el himno nacional había servido, sino porque, en ese caso, los mexicanos también tenían ya una música que estimulaba su sentimiento patriótico nacionalista, la Marcha Zaragoza. Pero después, cuando ya el himno recupera su andar, se convierte en un motivo de orgullo, en un motivo verdaderamente de honor interpretarlo. Y fue precisamente escrito con ese sentido de darle a los mexicanos, a las mexicanas, ese sentimiento de unidad, ese sentimiento de orgullo. La letra del himno, que es muy bonita, aún en las 4 estrofas que le quedan, pues es una letra que todos los mexicanos, creo yo, no sabemos. Es más, hay aquella vieja anécdota de que a los inmigrantes, cuando dicen que son mexicanos, centroamericanos sobre todo, los agentes de inmigración, para comprobarlo, les piden, a ver, dime el himno nacional, y evidentemente pues no se lo saben, porque para todo mexicano, desde los más niños en las escuelas, nos los enseñan. Así que tiene una historia, no es precisamente una historia épica, no es precisamente una historia gloriosa, pero sí es una historia interesante, que nos llena de orgullo, una historia que va acompañando al México desde hace ya 170 años, y que independientemente de lo que suceda, de las cuestiones políticas, de los debates, de las disputas, es quizás eso, el himno nacional, junto con la bandera, y me voy a atrever, junto con el estandarte guadalupano, uno de los pocos símbolos de unión que tiene el pueblo mexicano, porque no hay nadie que no se sepa alguna estrofa, por lo menos, y el coro del himno nacional mexicano. Gracias, amigas y amigas, por su compañía, y primero Dios, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.